Muy bien. El día de ayer nos habíamos quedado platicando de esta expresión de la fuerza, un problema que tiene dos formas de abordarse, con dos ecuaciones diferentes, que son lo mismo, ¿verdad? Em, el cual es la ecuación que está acá. Usted puede partir de acá, hacer producto punto, luego sacar gradiente, o hacer producto punto y luego aplicar ese operador, ¿verdad? Que sale de escalar que sale ahí al campo externo. Estamos viendo el concepto de fuerza dipolar. Entonces, este trimestre decidí irme por este camino. Generalmente me voy por este, ¿verdad? Entonces, estábamos llegando a una expresión ayer que me parece a mí la que va a quedar más largo el camino, pero vamos a llegar a la misma respuesta. Otra vez me voy por acá, siempre es largo, laborioso, pero es más rápido, siento. Se hacen menos derivadas. Si me voy por acá, creo que estoy haciendo más derivadas, pero bueno, tocará terminarlo y darnos cuenta que llegaremos a lo mismo, independientemente del camino por el que uno se vaya. Entonces vamos a abordarlo y ya habíamos hecho las derivadas parciales de la componente X con respecto a Y, componente X con respecto a Z y componente X con respecto a X. Aquí está, ¿verdad? Estamos trabajando esta parte, la fuerza dipolar en X. Si ustedes se fijan y hacemos la analogía acá, creo que por aquí lo dejamos esto, ¿verdad? Si planteamos la fuerza dipolar en Y va a ser la misma idea. Este operador que quedó acá, esta operación, ¿verdad? Que es esta, solo que ahora aplicada a la componente Y. Entonces lo que va a cambiar aquí es que va a quedar la componente Y. Pero va a haber un patrón, va a haber un patrón siempre. Entonces ese patrón es el que vamos a sacar. Entonces si se fijan, hay que sacar las derivadas parciales de las componentes con respecto a todas las variables prácticamente. Entonces, me parece que podemos sacar esas derivadas todas de un solo y luego armar la expresión. Le saquemos, por ejemplo, la derivada parcial de EY con respecto a X, porque también la vamos a ocupar. Derivada parcial de EY con respecto a X. Y a ver qué nos da. Entonces, la derivada parcial de EY con respecto a X, siendo la componente, vamos a colocar la componente EX, EY aquí a un ladito también para que la tengamos. Componente EY es igual a QY, sería acá en este caso QY sobre 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Esa sería la componente y. Entonces, si derivamos con respecto a x, esa componente va a quedar algo similar a estas derivadas que hicimos ayer. Si se fijan aquí, cuando derivábamos con respecto a otra de las variables, nos quedaba esta misma derivada, ¿verdad? Y lo hicimos con x y con z. Entonces, si se fijan, nos va a quedar esta misma derivada aquí. Esto se va a estar repitiendo, esta mismita derivada, entonces vale la pena, ¿verdad? Simplemente reciclar el resultado y ver el patrón, ¿verdad? Ver el patrón. Entonces, veamos el patrón que tenemos acá, menos. Entonces, esto me parece que nos quedaría, si seguimos la idea, ayer nos quedaba, como era con respecto a X, queda QY siempre, entonces aquí quedaría QXY, porque es con respecto a X la derivada. Entonces, ustedes vayanme validando, pues, si siguen la idea que yo llevo en la cabeza, para que juntos construyamos el problema. Me parece que esta sería la derivada, siguiendo la misma línea de lo que hicimos ayer. Esto quedaría a las 5 medios. Validen ustedes. ¿Concuerdan conmigo en que este resultado sería la derivada de la componente y, que es esta con respecto a x, siguiendo este mismo patrón? Esta era la derivada de la componente y con respecto a x. Perdón, esta era la derivada de la componente x con respecto a y.
Lo que tengo ahora es la derivada de la componente y con respecto a x. Esta es la componente y. Entonces, siguiendo la misma derivada que usábamos ayer, me parece que va a dar este resultado. Hay un patrón fácil de seguir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Da eso? Clic y la Q. La Q es la que me hace falta, ¿verdad, Steven? Perfecto, gracias. Pero de ahí lo demás sí está bien, ¿verdad? Perfecto, ahí estamos bien, entonces ya, ¿verdad? Henry validaba, Jorge también, perfecto. Bueno, entonces, si ahora saco la derivada de la componente y con respecto a y, me va a quedar algo similar a lo que hice ayer. Cuando saqué la derivada de la componente x con respecto a x, va a quedar similar. O sea, va a quedar este mismo resultado, solo que, de hecho solo que adaptado con y. ¿Cómo va a quedar entonces? Me va a quedar esto mismo, menos, y aquí cambiaría por y eso sería todo. ¿Lo ven? Si yo hago la derivada de la componente y con respecto a y, va a quedar eso mismo. Entonces yo podría incluso llevarme esto y simplemente hacer el cambio de la x cuadrado por la y cuadrada. Eso sería todo. Y la derivada va a ser la misma. Y entonces cambio aquí nada más por y. De ahí la operación sería la misma que hicimos ayer. Vuelvo a retomar lo que hicimos ayer. Esta era la que era. Esta es la que estoy analizando. Ahora esta es la de la componente x con respecto a x. Me parece que esto se hace igualito, ¿no? Y va a quedar lo mismo. Aplicado de la regla de matemática 201, ¿verdad? Y miren, va a quedar aquí nada más la derivada interna, aquí va a quedar un y, aquí va a quedar un 2y. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? El y cuadrado. Y luego, muy similar a esto que está acá, va a quedar la derivada parcial de y con respecto a z. De hecho, va a quedar igual, solo va a cambiar aquí y, z. Entonces hay un patrón bastante fácil de seguir. Entonces, dice usted derivada parcial de y con respecto a z. Y sin temor a equivocarnos, dicen ustedes menos 3q y z sobre 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Ok. Ya tengo las derivadas de la componente y con respecto a cada una de las variables. Y lo mismo va a suceder con la componente z. Porque el p.nabla tiene eso, ¿verdad? Es el que se le va a aplicar al campo y el campo tiene 3 componentes. Entonces, bueno, ahora saquemos las derivadas que van a estar asociadas a z, derivada parcial de la componente z con respecto a x y va a quedar algo similar a esto. ¿Quién es la componente z? Usted la puede escribir aquí a un ladito, la componente z. Escribámosla aquí a un ladito. Z sería igual a Y qz, dígame. en el anterior era la 3 medios o era la 5 medios. Ya vamos a validar, ya vamos a validar. Gracias. Cualquier observación ya saben ustedes que es bien recibida. Ya lo validamos y que me equivoqué o algo y lo corregimos, ¿verdad? En el campo es a la 3 medios. Entonces en la derivada debería quedar a la 5 medios. Entonces vamos a revisar. ¿En cuál me dicen? La esta de Y. Ajá, eso. Ah, sí, ahí me equivoqué. Es a las 5 medios, ¿verdad? Porque se repite el patrón y solamente cambia esto, ¿verdad? Se repite esta misma derivada, pues esta misma estructura, ¿verdad? De la derivada. Solo cambiaría, estaría cambiando la derivada interna prácticamente. Y aquí va asociada a la componente que estamos estudiando. Entonces aquí como era componente X, iba a X. Pero ahora estamos estamos con componente Y, entonces va a Y, ¿verdad? Y esto sale de la derivada interna. Muy bien, gracias. Ahora aquí,
A ver. Derivada parcial de EZ con respecto a X, entonces sería 3Q. La variable Z, pero, ¿verdad? La derivada interna va a ser X, entonces uno puede poner XZ, ¿verdad? Y luego aquí quedaría 4pi epsilon sub 0, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado a la 5 medios. Ahí tengo la otra. Tengo la de EZ con respecto a X. Ustedes me validan siempre. Si me voy confundiendo, me voy omitiendo algo, porque estas, ustedes saben que son bien laboriosos estos problemas. Ahora la derivada parcial de Z con respecto a Y va a quedar algo similar con respecto a Y. Y entonces va a quedar menos 3Q. La variable Z, ¿verdad? La componente Z, pero pongámoslo en orden, YZ, ¿verdad? Y el Y sale de la derivada interna. Y eso sobre 4pi epsilon sub 0, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, a las 5 medios. Bueno. Y finalmente, pues quedaría la derivada parcial de Z con respecto a Z. Es de la componente Z con respecto a la misma variable Z. Entonces, esa sí va a ser similar a esta de acá, ¿verdad? Va a ser similar a esta de acá y cambiaría únicamente el Z, ¿verdad? El Y cuadrado por Z. Y eso sería todo el cambio que tendría esta expresión aquí. Y ahí seguiría igualita. Entonces ya tengo todas las derivadas parciales. Ya tengo todas las derivadas parciales. Ahora pues toca acoplar todo y ver cómo uno va armando el problema, ¿verdad? Entonces, luego vamos a decir aquí, luego la fuerza dipolar va a ser igual, ya la fuerza total, ¿verdad? Armar todas las componentes. La fuerza dipolar en X en dirección de X más la fuerza dipolar de Y en dirección de Y más la componente de la fuerza dipolar en Z en dirección de Z. Entonces, vamos a armarlo todo. Como es bien largo, lo voy a armar como en 3 bloques, ¿verdad? Como si fuera una especie de matriz, solo para tenerlo ordenadito. Entonces, aquí ya tenemos que incluir el P punto nabla, ¿verdad? Porque la fuerza dipolar de X es P punto nabla aplicado a la componente X. Entonces quedan esas tres derivadas que teníamos, ¿verdad? Entonces me quedaría prácticamente PX. Y aquí vamos a aplicarle el vector, como sabemos que es la componente X, entonces le vamos a poner el vector unitario, X unitario a cada una de las derivadas, ¿verdad? Px, ¿verdad? Por Qx, y de hecho aquí podemos sacar, no, está bien, vamos a ponerla aquí. No quiero omitir tantos pasos de un solo. Px por Q en dirección de X. Aquí estoy multiplicando a Px por todas las derivadas. A Px, a Py y a Pz por cada una de las derivadas, acuérdense. Entonces aquí pongo 4pi epsilon sub 0 y tengo X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Esto dijimos que lo dejábamos así porque parece que es un patrón, ¿verdad? Menos 3X cuadrado. De hecho, esta se puede separar en dos y la vamos a separar en dos después, así mentalmente. Dejémosla así ahorita. Estamos armando toda la fuerza completa para ver qué cosas hay de factor común. Más, quedaría PY, la derivada parcial de X con respecto a Y seguiría ahora, entonces PY por, aquí quedaría menos, de hecho, por el menos que trae el término, menos PY, que multiplica a 3Q, XY, que es la derivada parcial, ¿verdad? De X con respecto a Y, en X unitario, sobre 4pi, epsilon sub 0, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, a las 5 medios. Y aquí
Luego pongo más o menos sería porque tiene un menos. PZ, ¿verdad? PZ. Y me traigo la derivada. Me la voy a traer de un solo. Es esta de acá. Estarlas copiando tanto. Solo estoy armando el resultado principal para que se vea completo. Y luego ver si hay algún patrón de factor común o algo. Esto que he colocado acá es nada más la componente X de la fuerza. Es esto. F de X en dirección de X. Por eso cada uno tiene dirección de X unitaria, ¿no? Es simplemente la primera componente. Vean. Que realmente el factor común es X unitario y Q sobre 4 pi epsilon sub 0, pero eso es lo que he hecho. Esto que está acá, ¿ven? Esto. Eso es lo que he hecho nada más. La componente X. Las derivadas parciales multiplicadas por la respectiva componente del momento dipolar. Ok, ahora voy a colocar aquí abajo más. Aquí le pongo un más, ¿verdad? Porque ahora vamos con las componentes Y. Más le ponemos aquí y aquí coloco las componentes Y. Entonces sería lo mismo. La fuerza dipolar en Y, que sería Px por la derivada parcial de Y con respecto a X, Py por la derivada parcial de Y con respecto a y Pz por la derivada parcial de Y con respecto a Z. Entonces, simplemente coloco, ¿verdad?, los momentos. Aquí sería un negativo. Sería un Px por la derivada parcial de Y con respecto a X, que es esa que está acá. Ya le incluí el menos ahí, entonces solo me llevo la expresión. Y la coloco acá, miren. Luego sería más PY, esta sí es positiva, PY por la derivada parcial de Y con respecto a Y. Y esa la tengo aquí en medio. Está bien grandota la letra ahí, pero bueno. Por esta, ¿no? Ya me faltó el unitario. Eso en dirección de Y, ¿verdad? Este sí me quedó bastante grande la letra. Aquí quedaría esto en Y unitario. También esto quedaría en Y unitario, porque es la componente Y. Luego tendría un menos BZ y traigo el resultado que está acá. El de la derivada parcial de Y con respecto a Z. Este. Solo estoy armando la expresión. Es lo malo de estos problemas que son así larguitos, cuando son así laboriosos, ¿verdad? Ahí tengo la fuerza dipolar en Y. Y todo esto en dirección de Y. Eso es todo lo que involucra la fuerza dipolar de Y. Miren. Ahora armemos la de Z. Más, dice usted. Lo pongo así para que se vea ordenadito, ¿verdad? Más. Entonces, ¿qué seguiría ahora? Px por la derivada parcial de EZ con respecto a X. Entonces, aquí va otro negativo. Menos Px, ¿verdad?, por la derivada parcial de X con respecto a Z, que es esta. Perdón, de EZ con respecto a X, lo dije al revés. Aquí. Entonces, miren, voy armando la expresión. Luego, tendría menos también. Y eso sería en dirección de Z porque sería la fuerza dipolar, la componente Z. Menos Py por la derivada parcial de EY a ver, derivada parcial de EZ con respecto a Y. O sea, lo que sigue es esto. Miren, lo que sigue es eso. Y eso más, esto en dirección de Z, más PZ, derivada parcial de EZ con respecto a Z, que es la última que está aquí. Quedo con letra grande también. Y la coloco ahí. Entonces, ahí tengo toda la fuerza dipolar. Entonces, ahora lo que hay que acomodar y compactar en una expresión más elegante, ¿no? Eso es lo que, como parecida a lo que hicimos con el campo, que teníamos una expresión compacta en el problema 8.13, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer ahora, sacar los factores comunes apropiados aquí. Entonces,
Si se fijan ustedes, todos tienen Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y tienen x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a las 5 medios. O sea que todos tienen ese factor común, todos los términos, si se fijan. Entonces eso ya podemos irlo quitando y nos ahorramos ese montón de fracciones. Entonces dicen ustedes, bueno, la fuerza dipolar va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 5. Dejémoslo en esférica ya, ¿verdad? R a la 5. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso? Con ese factor común que lo tienen todos. ¿Lo ven todos ese factor común? Ok, ahora abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Y entonces tenemos que empezar a anotar patrones. Patrones. Por eso yo les decía que no simplificáramos esto que estaba acá, ¿verdad? Si se fijan ustedes, esto sería R cuadrado, ¿sí o no? R cuadrado. Y de hecho, esta expresión, como tenemos una resta, yo la puedo separar en dos. Tener esto menos esto. ¿Sí o no? Se puede separar en dos esta expresión menos esta expresión. Y como ya saqué el R, ¿verdad? Para acá, en todos, entonces solo me quedan estos de acá arriba. Yo lo puedo ver por separado también, no lo puedo ver junto. Entonces yo puedo sacar eso de factor común, ¿verdad? Yo puedo sacar factor común este y este. Si yo saco de factor común, ya saqué el Q sobre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces solo me queda el Y unitario, el X unitario, porque todo esto ya salió, ¿verdad? Como principal factor común. Entonces lo que me queda aquí en este término es el R menos el este y el X unitario y el momento. Entonces si yo saco de factor común el R cuadrado aquí, el R cuadrado aquí y el R cuadrado de este, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, eso va a ser R cuadrado, saco ese factor común. ¿Y qué sobra? Si yo le saco a este, si yo saco de factor común esto acá, olvídense lo de abajo. Si yo saco este R cuadrado, queda el X, queda el PX. Y solamente eso me queda. Entonces, aquí, en el término de X, me quedaría PX, R cuadrado, déjenme poner aquí, paréntesis, PX en dirección de X. Eso es lo que me sobraría. Sacando nada más, separando esto todo, viéndolos por separado. Entonces, si yo saco de factor común esto, me queda esto y el momento. Viéndolo como un término separado a este. Y luego viendo este después de otra manera con el otro término que no pasó. Entonces, me queda eso. Si yo saco este R cuadrado de acá, de factor común, va a quedar el Y, va a quedar el PY. Eso es lo que me quedaría. Porque lo voy a ver como entidad separada con este, por este menos, y lo veo como separado ahora. Entonces va a quedar PY en dirección de Y. Y si yo saco de factor común el R cuadrado acá, lo saco, entonces aquí va a quedar este. Y va a quedar su dirección. Aquí no le puse la dirección. En dirección de Z. ¿No? Entonces va a quedarme PZ en dirección de Z. ¿Verdad? Entonces ahí agrupo yo de esa manera. Miren. Por eso puedo tener escrita la expresión principal. PY en dirección de Y más PZ en dirección de Z. Entonces, repito, esto es sacando, ¿verdad? Ya sacamos el Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 5 que lo tienen todos. Entonces ahora estamos intentando simplificar sobre esta misma expresión, ver este factor común. El R cuadrado que está aquí en todo esto, lo saco de factor común. Entonces abro paréntesis y me va a quedar nada más, cuando aplico distributiva, este X que va a multiplicar acá con el PX, ¿verdad? Y lo mismo acá, el PY y el Y que multiplican al R cuadrado y el PZ y el Z que multiplican al R cuadrado. Entonces eso es lo que hice acá. Muy bien, ahora, por otro lado, todos tienen, si se fijan, todos los demás tienen un 3, y tienen el producto de coordenadas. ¿Se fijan? Todos los demás términos, entonces hay que buscar el patrón. Me parece a mí que podemos agrupar todos los de X.
este, y aquí queda 1, ¿verdad? Este que queda aquí, 3x cuadrado, porque como lo separé con el r cuadrado, entonces me queda 3x cuadrado multiplicado por px y por x unitario. O sea, este px y este aplico distributiva y se multiplican con este. Y luego tengo este que ya está acá, ¿verdad? El 3, me descargo el lápiz. Tengo el 3 ahí voy a agrupar por unitario. Voy a agrupar por X unitario, por Y unitario y por Z unitario. Los términos que tienen es el 3 y el producto de las dos variables. Entonces lo voy a agrupar por unitario de la siguiente manera. Solo espero que me cargue el lápiz un momentito. Los puedo agrupar así. 3x puede salir de factor común porque si se fijan, todos los que tienen X unitario, este y este, porque se multiplica aquí el X, este X unitario, todos tienen X. Miren, 3x, todos tienen 3x, entonces saco 3x. Y luego saco también el unitario, porque todos tienen X, los agrupé por unitario de X. Entonces tengo 3x, X unitario. ¿Y qué sobra? Si yo saco de factor común el 3x aquí, y el X unitario sobra la componente Z y sobra el momento. Entonces sobra PZ por Z. Miren, aquí sobraría PY por Y. Si yo saco el 3X y el vector unitario X, aquí sobraría, aquí se puede separar por 3X por X, ¿verdad? Entonces me quedaría 3X y me sobraría un X con el PX. Entonces, en el paréntesis lo que me quedaría es prácticamente PX por X más PY por Y más PZ por Z. Luego, lo mismo hago con los que tienen Y unitario. Agrupo todos los que tienen Y unitario. Entonces, hago lo mismo. 3Y, Y unitario. Si se fijan ustedes, me voy a los de Y. Entonces, agrupo todos los que tienen 3 Y unitario, si se fijan. Lo mismo acá. Aquí yo puedo separar 3 por Y. Entonces, tengo 3Y, Y unitario de factor común. Y aquí también tengo 3 Y unitario, miren. Entonces, agrupo por unitario de Y, ya tengo 3Y, Y unitario. ¿Qué sobra? Aquí sobraría, porque ya saqué el Q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, si yo saco 3Y, Y unitario sobraría PX y sobraría X. Miren. Lo mismo acá, si yo saco 3Y por Y, sobraría PY y un Y. Y acá, si yo saco el 3Y, Y unitario sobra Z y sobre el PZ es lo que sobra, pues ya todo lo demás lo saqué de factor común principal. Entonces, me queda similar acá. PX por X más PY por Y más PZ por Z. Aquí ojo con esto, no se vayan a confundir, ¿verdad? Que a veces uno hace el mismo tamaño de las letras, pero estos son subíndices. ¿Verdad? Son subíndices, no van, enteramente no deben ir del mismo tamaño. Pero es que a veces uno con la letra, ¿verdad? Ahí. Y lo mismo va a pasar con Z. Entonces ya ustedes están viendo un patrón de factores comunes que se respeta para las tres cantidades. Entonces aquí quedaría 3Z en dirección de Z y usted pone PX por X más PY por Y más PZ por Z. Y ahí está. Entonces dice usted, bueno, aquí ya se ve un patrón. Miren, aquí estamos acomodando la expresión de esta fuerza dipolar que se miraba bien fea con ese montón de componentes. Esto que está acá, que es prácticamente PX en dirección de X más PY en dirección de Y más PZ en dirección de Z. Es simplemente P vector, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces se puede agrupar R cuadrado P. ¿Y qué es esto? El producto de PX con X más PY con Y más PZ con Z. ¿Qué sería esto?
El producto punto de P por R. El producto punto de P por R, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí, esto ya tiene forma, dice usted, hoy sí ya tiene cara de buenos amigos, dice. Entonces aquí este es el factor común principal. Y miren, aquí ponen R cuadrado multiplicado por P, ¿verdad? Y luego menos, sacan de factor común el 3. Y ya saben ustedes que hay un P punto R que se repite en todos. Sacan de factor común ese P punto R que dijeron. Ahí está, miren. Y luego, ¿qué le sobra? Le sobraría un X en dirección de X, ¿verdad? Más un Y en dirección de Y, más un Z en dirección de Z. Miren cómo se ha compactado la expresión. Saca este de factor común, este P punto R y el 3. Le sobra el vector de posición, se fijan. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión? La fuerza dipolar queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 5 multiplicado por R cuadrado P, y me parece que nos quedaría 3P punto R multiplicado por R vector. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Y eso tiene pinta de algo que ya es más parecido a lo que hicimos, ¿verdad? El otro día. 3P. Se pongo un paréntesis aquí. 3P punto R vector. Y aquí quedaría R vector. Bueno, pero yo lo podría dejar todavía más compacto esto. Yo podría decir que la fuerza dipolar me va a quedar así. Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 3. ¿Se acuerdan que hicimos ese cambio cuando hicimos el problema 8.3? Para hacernos de ese R cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí, ese R a la 3 yo lo desacoplo, ¿verdad? El R a la 5 lo desacoplo en R a la 3 por R a la 2 para hacer esto. Que solo me quede el P. Menos, aquí 3 P punto, coloco aquí, ¿verdad? La definición del vector de posición que es R en dirección de R, ¿verdad? Aquí también coloco R en dirección de R. Y aquí coloco R cuadrado. Y entonces ahí se puede ver claramente que estos se cancelan, ¿verdad? Quedándonos esta expresión para la fuerza dipolar. Entonces ustedes dicen la fuerza dipolar, ¿verdad? Del campo del dipolo, o sea, de la carga puntual sobre el dipolo es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R a la 3 P menos 3P punto R unitario en R unitario. Ahí está, miren. Qué bonito. Lo tenemos. Esta vez me fui por otro camino. Los trimestres anteriores me había ido por el camino de la expresión aquí. Me había ido por este. Solo hago 3 derivadas. Entonces ya vi que es más amigable. Ustedes se pueden ir por este camino, pueden probar y se por este camino les tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Esta vez me fui por esta otra expresión para que vieran que son realmente equivalentes las expresiones. Dado que P es constante, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, ya tenemos una expresión. Ahí está el problema 8.17 resuelto. Ya como problema lo resolvimos. Ya encontramos una expresión para la fuerza, el torque y la energía, que era lo que quería el autor, ¿verdad? Encontrábamos una expresión para la energía, el momento de torsión y la fuerza neta que actúan sobre el dipolo. Ya lo tenemos. Miren, ahí están las 3 respuestas. A nivel general, lo dejamos lo más general posible. Miren. Es laborioso, pero como les digo, laborioso y saber agrupar un poquito. Ahora, donde está lo interesante es en esto que les voy a enseñar. Uno tiene que sabérsela jugar con las. Tiene que sabérsela jugar uno con la.
con la física, con las ecuaciones, con entender todo lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Y relacionarlo. Díganme ustedes qué diferencia hay de esa expresión que tenemos con la del dipolo que encontramos hace días. Examinen bien esta y compárenla con la otra. ¿Notan alguna diferencia o algo? Se parece Solo como la carga. la carga, ¿verdad? Pareciera que... Y el orden de los signos, creo, ¿verdad? Que nos quedó. Nos Sí, quedaron al solo eso. revés. ¿Verdad que sí, Henry? Entonces uno dice, hay un parecido aquí. Aquí pueden salir cosas interesantes, discusiones interesantes, dicen ustedes. Entonces, eso es lo que yo quiero, pues, ir más allá, no solamente ver un problema y resolverlo y decir, ok, lo resolvimos, cheque, bueno, nos vemos jóvenes, no, ¿verdad? Sino que digan ustedes, ok, analicemos. Entonces, vamos a ver. Hagamos un análisis entonces. Si esto que encontramos nosotros es dipolo, podemos decir fuerza sobre el dipolo, ¿verdad? Fuerza sobre el dipolo. Porque eso es lo que decía, ¿verdad? El campo externo, que es el de la carga puntual, interactuando con el dipolo, ¿de acuerdo? Fuerza sobre el dipolo. Entonces esto nos queda fuerza dipolar y fue encontrado por esta expresión, ¿verdad? Del campo externo era el campo de la carga puntual. Ok, entonces dice usted, bueno, fuerza dipolar es prácticamente Q, ¿verdad? Sobre 4pi, epsilon sub 0, R al cubo, P menos 3, P punto R unitario en R unitario, ¿verdad? Ok, dice usted. Ahora, pensemos al revés. ¿Y si hubiera sido al revés? O sea, la fuerza sobre el monopolo. O sea, ¿cómo así dicen ustedes? Que el campo externo hubiera sido el campo del dipolo. ¿Me siguen, va? En lugar de poner el campo, o sea, encontrar la fuerza sobre el dipolo, sino que encontremos la fuerza sobre el monopolo. O sea, entonces el monopolo, el campo externo sería el del dipolo. ¿Me explico? Aquí, como es la fuerza sobre el dipolo, el campo externo es el de la carga puntual. Entonces, si yo lo hago al revés, la fuerza sobre el monopolo, el campo externo es el del dipolo, ¿verdad? Que también funciona eso, ¿verdad? Que es cuando tenemos nosotros Q por E. ¿Sí o no? Q por el campo externo. Miren, esto es la fuerza dipolar, ¿verdad? El monopolo multiplicado por el campo externo, ¿verdad? La característica de la distribución multiplicada por el campo externo. O véala así, fuerza dipolar de la definición base, ¿verdad? P punto E sub 0, ¿no? Ya sea que lo vea así o lo vea así. Entonces es el monopolo, ¿verdad? Por el campo externo. Aquí estoy al revés. Fuerza sobre el monopolo es la famosa ley de Coulomb, ¿verdad? F es Q por E, dicen usted. Check. ¿Y cómo quedaría la expresión entonces? Esta es la fuerza sobre el monopolo, ¿verdad? No es dipolar, esta es la fuerza sobre el monopolo. ¿Y esto cómo quedaría? Q por el campo del monopolo. ¿Y cuál es el campo del monopolo? Perdón, ¿cuál es el campo del dipolo? Este es Q por E, donde E es el externo ahora, es el campo del dipolo. ¿Cómo quedaría esto entonces? El campo del dipolo ya sabemos que tiene una expresión que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Q por E decimos, ¿verdad? R al cubo. Este es el campo del dipolo, ¿verdad? Actuando como un campo externo. Así es, ¿verdad? Así nos quedaba.
Ajá. Entonces usted multiplica la Q por esto, entonces le va a quedar Q sobre 4pi, entonces le va a quedar prácticamente esto. Ya lo voy a dejar de un solo junto. Le va a quedar esto. Multiplica Q por E. Ajá. ¿En qué difieren estos resultados? ¿En qué difieren? ¿Qué dice usted que entonces dice usted el punto de vista, el enfoque, ok, aquí estoy calcando la fuerza sobre el dipolo y acá la fuerza sobre el monopolo, pero en el fondo es la misma expresión. Fuerza del monopolo sobre el dipolo es igual a menos la fuerza del dipolo sobre el monopolo. ¿Y eso cómo se llama? Tercera ley de Newton. Sería un tipo de tercera ley de Newton. Sí, eso se llama tercera ley de Newton, cabal, ahí está. Ajá. Serían las fuerzas de acción-reacción, pero a distancia. Exactamente, ahí está. Ahora, miren, ahora lo interesante de esto es lo siguiente, ¿qué es más fácil? ¿Qué será más fácil? Me parece a mí que es más fácil, a menos que me pidan que lo haga operativo, ¿verdad? Todo. Pero es más fácil calcular la fuerza sobre el monopolo. Calcular el campo del dipolo, listo. Y luego Q por E, ¿verdad? Y después, como sé que por tercera ley de Newton debe ser lo contrario, ¿va? Si me piden la fuerza sobre el dipolo, entonces solamente le cambio el signo, o sea, saco ¿va? Le doy vuelta a la expresión, a los signos. Y ahí tengo la fuerza sobre el dipolo. ¿Me siguen? A lo que quiero llegar. Que este procedimiento usted se lo puede ahorrar, pues. Todo este relajo de cosas se las puede ahorrar si usted se da cuenta de eso. Usted dice, ok, si me piden la fuerza sobre el dipolo y está interactuando con un monopolo, a veces es más fácil ya tenemos el campo, ¿verdad? Del, del, del dipolo y lo ponemos a interactuar pues con el monopolo y luego le damos vuelta a la expresión. Podría funcionar. Eso va a depender mucho del contexto, pero lo que quiero es que vean, lo que quiero que vean es lo mismo. Entonces, si se fijan ustedes, si ahora ustedes se van atrás en el tiempo, cuando estaban llevando 200, en el libro de Sears y Semansky, que es el que uno usa en 200, Física 2, hay una parte en el capítulo 21 de ese libro que habla de dipolos. Y usted pucha que habla de dipolos y ni siquiera hace la expansión en serie. Entonces, no, claro, usa esto le pide generalmente la fuerza Q por E. O sea, usa dipolos, pero le pide la fuerza sobre el monopolo y le pone cargas puntuales. Pero y ahí ellos, por eso es que a veces en libros de física general hablan de dipolos, pero no estudian el enfoque del dipolo como tal, sino que lo estudian así. Lo estudian así, de esta manera. Fuerza sobre el monopolo, de modo siempre usar Q por E, donde sabemos que es un campo externo y que sería el campo del dipolo, de la configuración dipolar, ¿verdad? Entonces, por ahí hacen algunos problemas sencillos con cargas puntuales, obviamente. Hacen en ese tipo de libros. No se ponen aquí con cosas ahí en 3D ni coordenadas cartesianas esféricas, ¿ok? Después se ponen a jugar con cargas puntuales, lo ponen a jugar usted con cargas puntuales, pero ya hay secciones, lo dejan como opcionales en el capítulo 21 en el que le hablan. Siempre usted aplica Q por E y usted puede calcular pues, el campo del dipolo, ¿verdad? Por medio de cargas puntuales ahí, ¿verdad? Entonces es bien interesante que vean ustedes esta conexión, o sea que es lo mismo, ¿verdad? Siempre la tercera ley de Newton se puede aplicar, es lo mismo, la fuerza de A sobre B es menos la fuerza de B sobre A. Entonces eso puede servir en lugar depende del problema que uno tenga enfrente, ¿verdad? Pero podría servir ver el monopolo, ¿verdad? Que el campo del dipolo actúe como externo, hacer Q por E. Es más fácil hacer ya el campo, que tenemos una expresión dada, y después darle vuelta a la expresión, que estar sacando las derivadas que sacamos aquí, miren, y todo eso, ¿verdad? Y estar después agrupando. Que ya después con una fórmula dada, pues, ¿verdad? Entonces, este monopolo puede ser cualquier distribución monopolar, ¿verdad? Una esfera. Aquí puede ser la carga de la esfera, por ejemplo, interactuando con el dipolo. ¿No? Puede ser cualquier distribución que sea monopolar, realmente, la carga total, ¿verdad? Porque esto es la ley de Coulomb en el fondo, y se fijan ustedes.
En cambio, esto no es la ley de Coulomb, esto es la fuerza sobre el dipolo, después de que he hecho la expansión en serie y todo eso. Entonces, a veces depende del contexto en el que estemos estudiando, es más fácil verlo siempre como Q por E. Por eso la importancia de la ley de Coulomb, ¿verdad? Porque este campo externo, ¿verdad? Esto en el fondo es la ley de Coulomb, porque se puede ver como esto como un campo externo, ¿verdad? Entonces, la fuerza sobre el monopolo es Q por E, la fuerza sobre el dipolo es la característica P por E también, ¿no? Pero ya es más enredado, ¿verdad? Y por ahí también la fuerza sobre el cuadripolo puede ser también enredada, etcétera. Pero es un poquito para que vean este contexto. ¿De acuerdo? ¿Se ha seguido la idea, jóvenes? El problema es muy bonito, de hecho, muy interesante porque uno le puede sacar esa información adicional. Eso no se lo dice Bagnes. Esto último no se lo dice Bagnes. Esto se lo dice usted, el entender los conceptos, saber tercera ley de Newton, ver que son parecidas y que cambian por un signo. Entonces, ok, entonces esta es la fuerza de este sobre este, que por tercera ley de Newton esta es la fuerza de este sobre este. Entonces, eso se lo dice, se lo va dando la experiencia, el camino que usted va haciendo en estos cursos, le va permitiendo, ¿verdad? Entender esas cosas que los autores de los libros asumen que usted va a entender. Entonces, lleva tiempo, lleva tiempo. No crean que a la primera uno le agarra estas cosas, ¿verdad? Se lo digo porque yo ya estuve del lado del estudiante, pero después uno va aprendiendo y entonces ya uno de profesor le va diciendo a ustedes ese tipo de detalles para que ustedes vayan siendo más observadores. Entonces ya ustedes se vuelven mejores que cuando el profesor fue estudiante, ¿verdad? Porque van viendo las cosas ya con el panorama completo. Entonces todo va dependiendo del enfoque que uno le va dando a ustedes. Una vez que yo decía, Wagner no me gusta, ese Wagner no es un buen libro, ¿verdad? No, pero Wagner es un libro genial. Solo que hay que entender, hay que intentar entender la mente de él. Entonces eso es lo que yo trato ahora en mis cursos, de que entendamos cómo él va construyendo los fenómenos. Y si usted se pone solo a leer Wagner, no lo va a poder leer. Por eso ocupa la ayuda del profesor, que le lleve que lo vaya guiando en los conceptos. Porque Wagner asume mucho que usted, ¿verdad? Sabe mucha matemática y mucha física para, ¿verdad?, darse cuenta de algunos detalles solo. Entonces, por eso está la ayuda del docente, por eso el docente se convierte en el guía en estos cursos, ¿verdad? Que no son así como que, ¿verdad? Al tomar el libro de 100 y 200, ya sí le entiendo un poquito a física siempre, ¿verdad? Ya 200, ¿no? Y aquí requiere, pues, que uno ya analice un poquito más las cosas a fondo. Entonces, el problema es muy bonito, me parece que La está, verdad, Lee, es que eso pasa con muchos libros avanzados, que ¿verdad? sí, en diferentes áreas de las matemáticas. Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, ahorita una clase, estar con un Ajá. libro que se llama Matemáticas Avanzadas y básicamente la profesora nos deja ahí ya. Entonces no explica bien, es difícil comprenderlo tanto, pero como dice usted, ¿verdad? Sí, y física, Lo bonito es verlo ya desde el punto de vista del autor, como dice usted. correctamente, porque eso es muy importante, porque fíjense que a veces los autores, y eso yo lo fui aprendiendo, y fíjense que no lo aprendí en el pregrado, yo lo aprendí en la maestría. Me ha tocado las clases con doctores en física, ¿va? Entonces fíjense que yo voy viendo, porque a veces uno hace cosas que uno ya maneja, otras no, pero yo viendo cuando me dicen y el enfoque de cada uno de los autores, uno tiene que ver el enfoque del autor, porque no es lo mismo, no le va a dar el mismo enfoque, dice un autor que sea de esta área y que sea de esta otra área, no van diciendo lo otro, ¿verdad? Cuando vemos esto ya clases más avanzadas. Entonces es cierto, y si uno, entonces cada quien lo va enfocando, entonces uno va aprendiendo hasta cierto punto cuando ha resuelto casi todo ese Wagner uno, ¿verdad? Uno va entendiendo cómo es que le va construyendo, uno va atando todo, porque por eso es que yo trato yo no varío mucho la clase, o sea, cuando trimestre con trimestre le voy haciendo cositas así, le voy añadiendo cosas, pero no le varío la esencia, porque voy construyéndole, porque cada problema de Wagner va enlazado. Si yo leo, por ejemplo, si yo le hago le hice el 4-6, que es de esferas, o se lo dejé de tarea, es porque después le va a servir cuando veamos potencial, y después eso le va a servir cuando veamos lo otro. Entonces, va una cadena de cosas, ¿verdad? Que hasta los problemas de Wagner van enlazados unos con otros. Entonces, si usted de repente ya va por energía o por multipolos y nunca hizo el problema, por ejemplo, de los cilindros coaxiales en el capítulo 4, y después Wagner que utiliza esos cilindros coaxiales en todo el libro, entonces va a andar a la luna uno, ¿me entiende? Usted tiene que ir viendo uno cómo va armando la clase.
Y es por eso, pues, que Se mira, ¿verdad, Lick? Esto, el los que cilindros coaxiales, se ven a dónde, o no. en multipolos. Ajá. No, esto tiene más aplicación luego cuando ya tiene corriente con conductores. Ya que ya viene corriente eléctrica, vuelven a aparecer los cilindros coaxiales. Ujú. En capacitancia aparecen los cilindros coaxiales, porque más o menos se puede construir dispositivos así, ¿verdad? Capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, capacitores, ¿verdad? Se construyen con conductores y con cosas coaxiales, los cables coaxiales en la aplicación en la vida real, ¿verdad? Los cables coaxiales, entonces por eso es importante. Entonces, si usted nunca hizo un cable coaxial y se lo mantuvieron ahí, ¿verdad? Con cargas puntuales y esferitas, entonces no vio todo el panorama completo. Entonces, por eso es que ahí se trata de construir el curso así, ¿verdad? Con todas estas ideas y esos agregados que uno le va dando. Cuando yo logre tener alguna idea que Wagner quiere transmitir, yo lo apunto aparte y me doy cuenta de otra cosa. Este lo voy a hacer el siguiente trimestre, para que ustedes construyan el conocimiento y lo vayan viendo más sólido, porque solitos con Wagner no damos de narices todos, ¿verdad? Ahora que usted ya entiende estas ideas, ya puede un poquito leerlo otra vez solo y ya usted va entendiendo más cosas. Y así va este proceso en estas clases. Entonces, sí, la matemática avanzada o la física avanzada, y estos cursos ya son más avanzados, requiere de que uno esté encima, de que realmente uno se comprometa con el conocimiento. Por eso yo les he insistido siempre, hagan las tareas ustedes, porque a veces yo no las varío mucho. Entonces, alguien dice, que ya me la pasó el compañero, que mi amigo ya le dio el semestre pasado. Pero entonces al final usted está copiando nada más una tarea, pero no la está haciendo. Cuando usted la hace, agarra un nivel enorme, porque las tareas también están buscadas con un propósito cuando yo voy armando la clase, ¿verdad? Me lleva, o sea, no crean que la clase la tengo armada así de un trimestre a otro, me ha llevado trimestres a armar bien la clase, poco a poco, y ahí estoy con 4.15 ahora que lo estoy volviendo a dar, ¿verdad? O sea, armándola también otra vez, buscando problemas idóneos para, para las tareas y todo eso. Ya tengo menos tareas ya, porque no me ha quedado tiempo de armar más tareas, pero voy viendo las lagunas que van trayendo los estudiantes, ahí vamos, ¿no? Eso, entonces espero que les haya agradado este problema, como les digo, o sea, un problema que uno diría, es pura carpintería, no tiene nada, ¿verdad? Más fue lo largo, pero tenía información, que usted vea los dos enfoques, la tercera ley de Newton acá que se cumple, y vea la forma más fácil en la que usted lo puede abordar sin necesidad de irse por el dipolo, puede verlo como monopolio y el externo el del dipolo, y así va jugando uno, ¿verdad? Hasta que logra los conceptos. Muy bien. Eh, Estoy revisando tareas. Comencé también a revisar exámenes ya tenía descargados y tenía revisados algunos. Salí con 2 de 4.15 en la madrugada de ayer. Espero subirles también exámenes revisados ya hoy por la noche o el fin de semana, ¿verdad? Ustedes, sus exámenes. Posiblemente la prueba 3 es la más reciente, la voy a subir revisada, pues ya la comencé ya a revisar, como voy uno por uno, ¿verdad? Y a cada uno le subo su archivo revisado. Entonces, yo les voy a avisar cuando ya estén cargados los archivos, ¿verdad? Ustedes siempre igual estén monitoreando, les va a aparecer su mismo archivo de evidencia subido ya con la calificación. Ya comencé a revisar tareas también anoche y también estuve con 4.15 revisando exámenes, ¿verdad? De las evidencias. Entonces, espero tenerlo listo, pues, en estos primeros días, ¿verdad? Del fin de semana y, y también, pues, el lunes, desde que esté todo al día, ¿verdad? Para que vayan, pues, viendo lo de la reposición y todo eso, ¿verdad? Y luego, pues, también no se afanen este fin de semana con esto de la política, ¿verdad? Tranquilos todos y esperemos que todo se desenvuelva de la mejor manera. Si ejercen el voto, pues ejerzanlo de forma responsable, ¿verdad? Cada quien, pues, con el candidato o los candidatos que les parezcan mejores. Y, y no se pongan ansiosos, que esto de la política solo me recuerda a las huelgas de antes, a mí con el dicen que va a haber relajo, el dicen que acá, mucho rumor, ¿verdad? Entonces mejor uno mantenerse un poquito la cabeza sana, enfocarse en sus estudios, voten tranquilos, ¿verdad? Por el candidato que ustedes deseen, pero no sin amarillismo, ¿verdad? Sin obcecación, etcétera. Es un consejo también que les doy, porque eso lo puede absorber a uno y hasta lo puede amargar, lo puede poner estresado, ¿verdad? Si usted se estresa mucho, ¿verdad? Por estas cuestiones de la política. Entonces, ánimo, ¿verdad? Espero que todo salga bien yo el domingo, ¿verdad? Y si les toca estar en mesas
cosas así, o como observadores, ¿verdad? Etcétera, pues también éxitos, ¿verdad? Listo, pues. Ahí estamos en contacto, muchachos. Sí, que le... ¿Verdad? Listo, Jorge, saludos. Que estén bien, ¿verdad? Y siempre asistan a clases, que es importante asistir a Vamos, clases. hasta Nos mañana. vemos, Giancarlo. Saludos. Hasta lunes, perdón. Hasta el lunes, sí, dele, hasta el lunes. Cuídese. Buenas noches, Lick. Nos Gracias. vemos, Mili. Saludos, cuídese. Que esté bien.